Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que es un verdadero placer volver a estar aquí. Y mi agradecimiento a Pascual por su eterna confianza y también, por supuesto, a Jorge, es decir, y al resto de personas, ¿no? Es decir, realmente el futuro, por supuesto que existirá, ¿no? El futuro existirá y depende de nosotros realmente el cómo lo creamos. Varias personas me han preguntado si iba a hablar de geopolítica, porque sabéis que me dedico mucho a la geopolítica, pero hoy no voy a hablar de geopolítica. Muy bien, pues si empezamos, fijaros que una primera pregunta que nos podríamos hacer es si vuestras empresas en general pueden cambiar lo que está pasando en el mundo a nivel macro. Y posiblemente la respuesta sería no. Es decir, realmente el 99% de las empresas no pueden cambiar lo que está pasando en el mundo a nivel macro. Y la pregunta sería, ¿y lo que está pasando fuera puede cambiar a vuestras empresas? La respuesta sería sí. Esto significa que yo, que trabajo mucho con equipos directivos, realmente lo que yo me encuentro es que los equipos directivos, en general, están mucho más focalizados mirando dentro que mirando fuera. Y realmente algo que deberíamos haber aprendido es que las innovaciones disruptivas siempre vienen de fuera y casi siempre vienen de fuera de tu sector. Luego, realmente la necesidad de mirar fuera, mirar lo que está ocurriendo en otros sectores, lo que está ocurriendo en otros mundos. También un poco, realmente también es de sentido común, de que el futuro nunca ha sido la prolongación del pasado, nunca. Entonces, realmente también de sentido común es que por mucho éxito que estemos teniendo, por mucho éxito que hayamos tenido, nada nos garantiza tener éxito en el futuro. El éxito pasado y el éxito presente no garantiza tener éxito futuro. Pero lo que sí que es cierto, que lo que es importante realmente es que seamos capaces de identificar las causas por las que han pasado las cosas. Identificando las causas por las que han pasado las cosas, realmente nos va a ayudar, entre comillas, no a predecir el futuro, sino a visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. Repito que el futuro nunca es la prolongación del pasado, pero sí que es importante que seamos capaces de identificar las causas. Y realmente la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Siempre, repito, el futuro va a existir y depende de nosotros que lo inventemos o no. Si no lo inventamos nosotros, alguien lo va a inventar por nosotros y posiblemente no sea el futuro que más nos interesa. Esta frase de Borges me encanta, que digo que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que nosotros vamos a hacer. Lo que pasa fuera es exactamente lo mismo para todo, pero dependiendo de las decisiones que tomemos, nuestro futuro será uno u otro. Luego, realmente el futuro siempre está en nuestras manos. Y realmente, fijaros que, por supuesto que es importante el contexto, por supuesto que es importante el entorno, por supuesto que lo tenemos que tener en cuenta, pero repito que lo que está pasando fuera es lo mismo para todos y dependiendo de las decisiones que tomemos, tendremos un futuro u otro. Si habláramos del sector asegurador, es decir, y no voy a hablar del sector asegurador, pero realmente lo que sí que es cierto, que a diferencia de otros sectores, los riesgos siempre son oportunidades. Realmente estamos en el sector de la gestión de los riesgos y cuanto más riesgos haya, son riesgos para nosotros como organización, pero también son oportunidades a nivel de negocio. Y lo mejor del futuro es que siempre llega. Por eso es tan importante, de alguna forma, pues que estemos intentando visualizar esos posibles futuros y vamos a ver algunas oportunidades. Daros cuenta de que estaríamos superando la ola de la pandemia. Después de la ola de la pandemia nos viene la ola de la guerra de Ucrania. Después de la guerra de Ucrania nos viene el conflicto Israel-Palestina-Hamás. Después pongo entre interrogantes otra ola, porque dependiendo del sector podríamos estar hablando de materias primas, podríamos estar hablando de problemas en las cadenas logísticas de aprovisionamiento, temas de inflación, temas de deuda. Después pongo una ola de todo lo que serían los ciberataques, otra ola de la inteligencia artificial, una ola que no preguntamos si habrá o no un conflicto en Taiwán, sino cuándo será y el impacto que eso representará en la economía, y una ola del cambio climático. Con esto lo que quiero decir es que estamos permanentemente recibiendo olas, estamos recibiendo impactos, no nos hemos recuperado de una ola y nos llega otra, y cada vez son mayores. Realmente un poco este es el escenario que nos ha tocado vivir. He intentado actualizar los 4 jinetes del apocalipsis, ya veis que son 5 de entradas, y inmediatamente voy a incorporar uno más, y hablo de guerras, pandemias, cambio climático, desastres naturales y demografía. Con esto lo que quiero decir, que a lo largo de la historia del planeta, las 5 cosas que han cambiado el planeta, que ha acabado con civilizaciones y que ha cambiado la economía, son estos 5 temas. Y hoy, en mayor o menor medida, los tenemos encima de la mesa. Tenemos guerras, tenemos pandemias, cambio climático, demografía, etc. Podríamos decir
que las guerras y las pandemias tienen un impacto inmediato, pero nos recuperamos relativamente rápidamente. En cambio, el cambio climático y la demografía, el impacto es mucho más progresivo, mucho más lento, pero es inexorable. Mañana habrán varias ponencias que hablarán un poco del tema, pues eso de demografía, etcétera, etcétera. Y he intentado añadir un sexto jinete y hablo de la inteligencia artificial. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero no tengo ningún tipo de duda que la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. Y sin querer ser demasiado trascendente, yo creo que es uno de los mayores desafíos que se enfrenta la especie humana. Aquí tenemos unas declaraciones del máximo ejecutivo de Google que dijo que la inteligencia artificial va a tener mayor impacto que pudo tener el fuego y la electricidad. Y todos, yo creo que todos de alguna manera, habremos escuchado, incluso la mayoría o todos habremos jugado con ChatGPT y nos podría parecer incluso algo de magia. Aunque sobre ChatGPT yo digo que de momento lo único que nos ha hecho es más vagos. En vez de escribir una carta le decimos escríbeme una carta. En vez de escribir un documento decimos escríbeme el documento. Pero realmente también otra de las cosas que escuchamos es que la inteligencia artificial va a acabar con puestos de trabajo. Esto va a ser así, la tecnología siempre ha destruido puestos de trabajo, pero también ha creado otros, pero realmente lo importante es que las personas que utilicen la inteligencia artificial van a ser las que sustituyan a las personas que no utilicen la inteligencia artificial. Por eso no nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, sino a las personas que lo sepan utilizar. Estamos diciendo que en este momento nos podríamos encontrar como en el momento Gutenberg de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Fijaros que hace muchísimos años que todos ya somos usuarios de inteligencia artificial. La diferencia es que la inteligencia artificial que utilizamos estaba en productos embebidos. Por ejemplo, si yo utilizo Netflix, estoy utilizando inteligencia artificial. Si utilizo Spotify, estoy utilizando inteligencia artificial. Entonces, no éramos conscientes de que éramos usuarios de inteligencia artificial. En el momento que aparece ChatGPT, todos nos convertimos en expertos en inteligencia artificial. En el momento en que una tecnología se democratiza, el crecimiento es exponencial, porque las tecnologías tienen un crecimiento exponencial en el momento cuanto más usuarios las estamos utilizando. Y por eso estamos diciendo que posiblemente ChatGPT sea el Netscape de la inteligencia artificial. Sabéis que Netscape fue como el navegador realmente como más importantes y después hubieron otros que realmente pues, lo dejaron totalmente obsoleto. Estamos en un momento de inflexión y nos encontramos ante una coreografía tecnológica sincronizada. Hasta esta cuarta revolución que estamos, en las anteriores tres revoluciones, nos habíamos tenido que enfrentar en cada una de ellas a una única tecnología, la máquina de vapor, Internet, etc. Y una única tecnología, todos somos conscientes del impacto, cómo cambió el mundo, la sociedad, las empresas y nos cambió a nosotros. Ahora estamos asistiendo a múltiples tecnologías terriblemente disruptivas que avanzan en paralelo y entre ellas se retroalimentan. Podríamos hablar de la inteligencia artificial, podríamos hablar de la computación cuántica, podríamos hablar del 6G, podríamos hablar de la realidad virtual, etc. Realmente estamos en un momento de un crecimiento exponencial. Por eso estamos asistiendo a un mundo tecnopolar y fijaros que hace años también que hablamos de los nativos digitales, estos nativos digitales que su primer juguete pues fueron los iPad, etc. Pero estos nativos digitales que hace muchos años que hablamos, realmente ahora ya son nuestros clientes y son nuestros profesionales. Ya se han incorporado tanto al mercado laboral como al mercado de clientes. Y por eso hemos tenido que cambiar la pirámide de Maslow, la famosa pirámide de Maslow, y hemos tenido que añadir la wifi y la batería. Lo primero que hace cuando entras en cualquier sitio es preguntar cuál es la contraseña, y realmente cuando se te va acabando la batería es el momento de mayor estrés de nuestra vida. Realmente se han convertido en necesidades vitales. Por eso, hoy cuando a un niño le preguntas cómo se piden las cosas, no tendrá ningún tipo de contestarnos por Amazon. Es decir, es lo único que van a contemplar. Luego estamos también en una especie de tecnofeudalismo tecnológico y en este momento estamos asistiendo a un enfrentamiento entre los 7 magníficos, y aquí estaremos hablando de Microsoft, de Amazon, Nvidia, Apple, Alphabet, Meta y Tesla, y estos 7 magníficos tecnológicos se están enfrentando contra las tortugas ninja, que aquí estaríamos hablando de Alibaba, Xiaomi, Tencent y Huawei.
Sabéis que Alibaba sería como el Amazon chino, Xiaomi sería como el Apple de alguna manera chino, Tencent el Facebook, WhatsApp chino y Huawei también pues una especie de alguna manera pues de Apple. ¿Qué es lo lamentable? Lo lamentable, daros cuenta, es que no hay ni una sola empresa europea ni una sola empresa latinoamericana. Realmente esta guerra que va a tener un impacto, está teniendo un impacto brutal en la geoestrategia, que lo va a tener en la geoeconomía y en todo, es una guerra que en este momento no tenemos ningún actor que la esté jugando. Todos sabéis, de alguna manera, es decir, soy consciente que no os doy ninguna novedad, inmediatamente os voy a dar alguna novedad a algunos de vosotros, otros ya me habréis escuchado, sabéis que de alguna manera se dice hace muchos años que estamos en un mundo VUCA. Este es un concepto que lo creó el ejército norteamericano en los años 90, durante muchos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia. Hace aproximadamente 8 o 10 años empezó a utilizarse en el mundo de las organizaciones y de hace 4 años así es un término coloquial habitual. Aparece en entrevistas en televisión, en radio, en prensa, en conferencias, artículos, etc. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo, y esto significa de que el mundo cambia con más rapidez, todo es más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el mundo es como este último párrafo que aquí aparece y lo único que hicimos fue poner un nombre utilizando ese acrónimo VUCA. Pero repito que soy consciente que con esto no os doy ninguna novedad. Pero ya antes incluso de la pandemia habíamos visto de que el mundo VUCA había quedado superado. Yo formo parte de la Comisión de Prospectiva Estratégica en el Instituto de Estudios Estratégicos de España. Ahí hemos evolucionado el concepto VUCA, que es el que voy a compartir ahora con vosotros. Incluso la revista de Harvard me ha publicado un artículo sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS con varias cosas elevadas al cubo, al cuadrado, etc. Es de las pocas cosas que se nota que soy ingeniero, que utilizo fórmulas para explicar cosas. Vamos a ver este nuevo mundo. Repito que es la evolución del VUCA. La V continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Y hemos añadido 2 Is más, por eso está el cubo. Que está el cubo significa de que hay 3. La segunda I que hemos añadido es la inmediatez. ¿A qué me refiero con la inmediatez? No hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua, una ola, otra ola, otra ola. La tercera I sería inseguro. El mundo es mucho más inseguro a nivel global, pero también a nivel local. La R sería ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido. La C continúa siendo complejo como antes. Si os acordáis, había una A que era ambiguo y hemos añadido otra más que sería aceleración. Todo cada vez va más rápido. Y la S sería simultaneidad de disparidades. ¿Qué es la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes. En el mundo ocurren de forma simultánea hechos divergentes, con lo que no tenemos una tendencia clara de hacia dónde va el mundo. Y esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el entorno. Muy bien, sois muy jóvenes, no habéis nacido, pero en 1964 existía la Unión Soviética. Había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó 2 cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un primer problema utilizara la primera carta y cuando tuviese otro problema utilizara la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Y esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos. Llevan 20 años gobernando y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema se acabó solucionando. Pero como es normal, al cabo de poco tiempo empezaron a aparecer más problemas. Y Brezhnev dijo, hombre, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta segunda carta decía, empieza a escribir 2 cartas. Vamos a ver, dice, el entorno es el que es, nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay empresas que se focalizan muchísimo más en lo que no se puede hacer que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. No perdamos 2 segundos en aquello que no depende de nosotros y no perdamos 2 segundos en actuar en aquello que sí que depende de nosotros. Abandonemos el valle de las excusas y de los lamentos y vayamos al valle de las acciones y de las oportunidades. Muy bien.
Cuando hablamos de empresa, y ahora vamos a entrar un poco más ya a cómo enfrentarnos al futuro, fijaros que muchas veces cuando hablamos de la estrategia de empresa, muchas veces lo hemos comparado como una partida de ajedrez. El ajedrez es un juego de alguna manera de estrategia, pero yo digo que no lo podemos comparar la estrategia de una empresa con una partida en un tablero, sino que en todo caso serían simultáneas. La estrategia de una empresa sería simultáneas. ¿En qué sentido? Nos estamos enfrentando en diferentes tableros, en diferentes mercados, con diferentes competidores. Y en cada mercado, en cada tablero, vamos a tener que tener una estrategia distinta. Y además tenemos muy poco tiempo para pensar hoy las jugadas. Tenemos mucho menos tiempo para pensar las jugadas. A mí, de alguna manera, recurriendo a grandes gurús del management, a Mike Tyson, que dijo, todo el mundo tiene un plan hasta que sube al ring y le pego la primera hostia, de alguna manera. Es decir, todo el mundo tiene un plan hasta que subo al ring y le pego la primera hostia. Entonces, ahí se acaba el plan. Pues realmente toda empresa tiene un plan hasta que sale a veces al mercado y también nos colocan en nuestro sitio. Y fijaros que realmente algo complicado es cómo me preparo yo para algo que desconozco. Es decir, el futuro lo desconocemos y cómo nos preparamos. Y aquí realmente nos tenemos que olvidar lo que sería la bola de cristal. Aquí la bola de cristal no nos va a funcionar y realmente vamos a tener que recurrir algo a la futurología. Pero cuando hablamos de futurología, en el fondo lo que estamos hablando es la ciencia del futuro. No es una bola de cristal, sino que vamos a ver que tenemos herramientas, tenemos metodologías que nos van a ayudar. Una reflexión que yo intento hacer con las empresas con las que trabajo es la siguiente. Toda empresa tiene unos ingresos y a mí me gusta diferenciar los ingresos en dos grandes bloques. Lo que yo llamo ingresos por inercia e ingresos por tracción. ¿Cuáles son los ingresos de tu empresa por inercia y cuáles son por tracción? Por ejemplo, un coche, cuando yo voy con el motor encendido, el coche está, de alguna manera, va funcionando, va recorriendo. Una empresa cuando va tomando decisiones, va, de alguna manera, pues bueno, va recorriendo. Cuando yo paro el motor de mi coche, si yo paro el motor de mi coche, incluso con el motor de mi coche va a circular durante unos metros. Si yo en una empresa dejo de tomar ninguna decisión, mi empresa va a funcionar durante unos meses, incluso puede funcionar durante unos años. Incluso, fijaros, un posible contrasentido, que veréis que no lo es, que una empresa, de alguna forma, puede ser lo más rentable, su época más rentable, puede ser cuando deja de hacer cosas, porque de alguna manera hemos recortado todos los costes, etc. Pero, es decir, una empresa perfectamente, si deja de hacer cosas, durante unos meses o unos años, puede funcionar. Pero el coche al final se acabará parando. Si la empresa deja de traccionar, se acabará parando. Pero incluso fijaros, con el motor parado, si nosotros tuviésemos el viento de cola, si el mercado nos empujara, una empresa sin hacer nada podría seguir funcionando. El problema es cuando ese viento de cola ya no nos beneficia. Por eso, fijaros que este es un sector, en muchísimos sectores, este es un sector en que una parte muy significativa de los ingresos vienen por inercia. El día 1 de enero nosotros tenemos una gran parte de nuestra cartera renovada automáticamente e incluso una parte de nuestra cartera cobrada. Pero realmente yo creo que es importante que diferenciemos lo que son los ingresos por inercia de los ingresos por tracción. Porque si solo tenemos ingresos por inercia, el riesgo es que un día nos quedemos sin inercia. Y aquí tenemos la gran herramienta que nos va a ayudar realmente pues un poco a enfrentarnos al futuro, la prospectiva estratégica, que es a lo que yo me dedico muchísimo aplicándolo en las empresas. Todos, o si no habéis visto la película Regreso al futuro, como mínimo conocéis perfectamente la película Regreso al futuro. Yo os diría, oye, si nosotros pudiésemos ir al 2034 y ver cómo es el mundo en el 2034 y volviéramos ahora al 2024, ¿cambiaríais cosas en vuestra empresa? Claro que cambiaríamos cosas. Pues la prospectiva estratégica es eso. La prospectiva estratégica es ir al futuro para volver al presente. Sería ir al futuro para volver a ir al presente. Por eso, realmente, si yo tuviese, esto nos daría para muchísimo, si yo tuviese que definir ahora de una forma muy sencilla la prospectiva estratégica, diríamos que es la ciencia que estudia el futuro para poder entenderlo y, sobre todo, poder influir en él. Daros cuenta de que hay dos formas de enfrentarnos a un proceso de reflexión estratégica. La clásica, la que siempre hemos hecho. Yo analizo mucho el pasado de mi empresa,
yo analizo mucho el presente de mi empresa, aquí hacemos los famosos FODAs, los diagnósticos, etcétera, y una vez que yo he analizado mucho el pasado y el presente, lo que hago es proyectar mi presente al futuro. Aunque nunca hubierais escuchado esta palabra, porque es la forma clásica en que siempre lo hemos hecho, a esto le llamamos la proyectiva estratégica. Si la proyectiva estratégica es proyectar el presente al futuro. Sería como si creyéramos que los mercados se comportan como una especie de función lineal. Cuando los mercados han sido estables y predecibles y cuando teníamos tiempo para adaptarnos a los cambios, esta forma de reflexionar nos había funcionado. ¿Cuál sería? No me atrevería a decir la forma correcta, pero sí complementaria. Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. ¿Tiene que haber aprendizajes? Sí, pero me importa relativamente poco. ¿El presente me importa? Por supuesto, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. Así como arriba, en la proyectiva, el futuro simplemente es la proyección, abajo el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar el camino de mi presente al futuro. A esto le llamamos la perspectiva estratégica. La perspectiva estratégica, también simplificándolo muchísimo, significaría colocar el futuro en la agenda del presente. Algo, de alguna manera, que yo me encuentro trabajando muchísimo con comités ejecutivos, con directorios, etcétera, es que, y voy a ser muy generoso con la palabra casi todo el tiempo en los comités ejecutivos generalmente se dedican a hablar del día a día, de temas operacionales, de temas funcionales. Y en cambio dedicamos muy poco tiempo a hablar de estrategia, de hablar del futuro. Cuando yo he reflexionado sobre esto, he llegado a una conclusión. El día a día es la zona de confort. ¿A qué me refiero que es la zona de confort de los directivos, de los comités? Que en el día a día realmente nos encontramos muy cómodos porque nos atrevemos a discutir cualquier tema con cualquier colaborador, porque lo dominamos. Y además en el día a día no solemos tomar decisiones de alto riesgo. Tomar decisiones sobre el futuro, sobre la estrategia, representa muchísimo más riesgo y muchísimo más esfuerzo. Por eso generalmente estamos en el día a día. Daros cuenta de que aquí estáis muchísimos máximos ejecutivos y propietarios de empresa. Si yo fuera el propietario de vuestra empresa y fuera lo máximo ejecutivo y yo os preguntara, oye, yo os pago para gestionar el día a día y por supuesto que no quiero quitar importancia al día porque sería una estupidez, pero yo os pago para gestionar el día a día. No, en absoluto. Yo os pago para crear futuro para vuestra compañía. Yo os pago para crear futuro. Si yo estoy en el día a día, realmente no estoy haciendo parte de mi responsabilidad, parte de mi función. Y repito que no quiero quitar importancia al día a día porque sería una estupidez. Pero en vuestras empresas hay personas en muchas ocasiones mucho mejor preparadas que vosotros para gestionar ciertos aspectos del día a día. Luego, realmente, algo que yo también recomiendo a los ejecutivos y sobre todo a los máximos ejecutivos es que en sus agendas os podáis reservar lo que he llamado tiempo de vuelo. Tiempo para reflexionar sobre el futuro, la estrategia, etcétera. Porque si no me lo reservo en la agenda, nunca lo voy a encontrar. Porque además, si yo cuando estoy en mi empresa en un proceso de reflexión estratégica, etcétera, no pienso en cómo será el futuro, todas mis decisiones en qué van a estar basadas. Pues si yo no pienso en cómo será el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas en mi experiencia, que sería el pasado y el presente. Simplemente pensando en el futuro, ya estoy cambiando mi presente, porque en mis procesos de decisión estoy incorporando otra variable más, que es la variable del futuro. Algo que tampoco yo no acabo de entender es como muchas empresas cada 3 o 4 años realizan un proceso de reflexión estratégica y muchas veces se lo encargan a una gran consultora, al Boston Consulting, a McKinsey, etc. Se gastan un montón de pasta, un montón de dinero y además dedican un montón de recursos internos de todos sus profesionales que suele ser incluso mucho más valioso que lo que le podemos pagar a la consultora. Es decir, cada 3 o 4 años dedicamos 3 o 4 meses a hacer un plan estratégico. Hacemos un documento precioso y ese documento precioso va a una estantería y creemos que el mundo se va a comportar así como hemos dicho en ese plan. La estrategia, el futuro, debe formar parte de nuestro día a día. Y en los comités ejecutivos, en los directorios, etcétera, deberíamos dedicar un tiempo a reflexionar sobre la estrategia, el futuro, etcétera. Soy totalmente consciente de la dificultad
de acertar con las tendencias del futuro. ¿Cuáles van a ser las tendencias del futuro? Y soy totalmente consciente de la dificultad de acertar con la velocidad de las tendencias. Totalmente consciente de la dificultad. Todos sabéis que un buen producto, una buena idea, 2 años antes que el mercado esté dispuesto a comprártelo, te puedes arruinar. Una buena idea, de alguna manera un buen producto, 6 meses después que alguien esté en el mercado, igual puedes estar fuera del mercado. Simplemente deciros que tenemos muchísimas herramientas y muchísimas metodologías que nos ayudan a identificar las tendencias, la velocidad, etc. Los países hace años que se dedican a la prospectiva estratégica y también hace años que empresas muy grandes se dedican a la prospectiva estratégica. Lo único es que ahora realmente eso ha llegado a casi todas o a muchísimas empresas. He intentado aplicar la famosa regla de Pareto del 80-20 para visualizar el futuro de una organización. Y yo digo que el 20% del tiempo que dediquemos hoy a pensar en el futuro se nos va a convertir en el 80% de los ingresos de mañana. El 20% del tiempo que hoy dediquemos al futuro será el 80% de los ingresos de mañana. Luego, a mí no se me ocurre mejor inversión en nuestra empresa que dedicar ese 20% del tiempo hoy a pensar en el futuro. Siempre que se dan ratios, los podemos poner en duda, pero hay estudios que dicen que las organizaciones que emplean de forma sistémica la prospectiva estratégica son un 33% más rentables y tienen crecimiento del 200%. Yo no sé si es el 33, yo no sé si es el 200, pero sí que no tengo ningún tipo de duda que la prospectiva estratégica nos ayuda a la rentabilidad, nos ayuda al crecimiento y algo que aquí no aparece, pero que a mí me parece absolutamente de lo más significativo y más importante hoy, es a la resiliencia de las organizaciones. La prospectiva estratégica está basada en 2 conceptos estándares y universales: impactos y escenarios. Los impactos nosotros los hemos agrupado en 6 grandes bloques: impactos sociodemográficos, medioambientales, macroeconómicos, tecnológicos, políticos legales y geoestratégicos. De esta relación de impactos que nosotros tenemos, cada empresa va a tener que seleccionar aquellos que sean más relevantes. Por supuesto que no tenemos que trabajar con toda clase de impactos, aunque la verdad es que a este sector muchísimos les afectan, porque en el fondo, si estuviéramos hablando de la industria aseguradora forma parte de diferentes ecosistemas. Formamos parte del ecosistema de la movilidad, automoción, formamos parte de todo el ecosistema de la salud, formamos parte de alguna manera de diferentes ecosistemas, con lo que al final realmente muchísimos impactos, valga la redundancia, nos pueden impactar. Quiero hacer mucho énfasis que cuando hablamos de prospectiva estratégica, bajo ningún concepto pretendemos predecir el futuro. Es imposible. No pretendemos adivinar el futuro. Es imposible. Lo que os decía, no tenemos una bola de cristal. La prospectiva estratégica lo que nos permite es visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. Si la prospectiva estratégica nos permite visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. A estos posibles futuros les llamamos escenarios. Los posibles futuros son escenarios. Por eso seguro que muchos o todos habréis escuchado la planificación por escenarios. Cuando hablamos de la planificación por escenarios, significa de que estamos aplicando la prospectiva estratégica. Daros cuenta de que en nuestro auto nosotros tenemos luces cortas y luces largas. Las luces cortas me podrían dar una extrema nitidez a 50 metros delante. Las luces largas pierdo nitidez, pero me da visibilidad a 200 metros. Si yo voy con las luces cortas por la carretera y un animal se me cruza a 100 metros, no lo voy a ver. Cuando lo vea, igual ya es demasiado tarde. Si voy con las luces largas, sí que lo voy a ver. ¿Qué es la prospectiva estratégica? La prospectiva estratégica son las luces largas. Lo mismo que cuando estamos manejando, cuando estamos conduciendo, vamos alternando las cortas y las largas. En nuestra empresa vamos a tener que ir alternando las cortas, que sería, entre comillas, el día a día, y también las largas. Vamos a tener que asegurar nuestro presente, pero vamos a tener que crear futuro.
Pero además, si yo fuera a 50 kilómetros por hora, siempre podría ir con las cortas, porque siempre me daría tiempo a frenar. Si yo voy a 200 kilómetros por hora, voy a necesitar más las largas que las cortas. Es decir, cuanto más rápido va todo, más voy a necesitar las luces más largas, más voy a necesitar la perspectiva. En el fondo, la perspectiva lo que nos permite, y vamos a ver ahora pues alguna aplicación, pero la perspectiva estratégica lo que nos permite fundamentalmente es la anticipación. ¿Cómo nos podemos anticipar a futuros impactos? A quien le interese la presentación, yo la pondré a disposición, pero algunas preguntas, y repito que no digo nada que no conozcáis, simplemente pues va a ser, yo creo que vamos a intentar ordenar. Yo creo que cuando una organización está ante un proceso de reflexión, tiene que realizarse como varias preguntas, varias reflexiones. Una sería, ¿cómo creemos que van a evolucionar nuestras industrias, nuestros sectores en el 2024, en el 2027 y en el 2030? Soy muy consciente que hablar del 27 y hablar del 30, sobre todo del 30, de alguna manera es como intentar tener una bola de cristal. Soy totalmente consciente. Pero lo que sí que es cierto es que si solo miramos a corto, creemos que las cosas no cambian. En el momento que somos capaces de abrir mucho la mirada y mirar mucho más lejos, vamos a ser capaces de identificar riesgos, amenazas, pero sobre todo oportunidades. Una vez que yo he reflexionado cómo se pueden comportar, cómo pueden evolucionar mis industrias, de alguna manera, la otra reflexión es cómo visualizamos nuestra organización en el 24, en el 27 y el 30. Es decir, en este mundo, en este escenario que nosotros nos hemos imaginado, cómo de alguna manera visualizar. Y esto, por supuesto, qué decisiones deberíamos tomar hoy y qué competencias debemos adquirir para poder cumplir ese sueño que de alguna manera nos hemos marcado. Y algo también muy importante, y solo voy a poner de este tema porque si a él le interesa, aquí detrás hay como mucho más de desarrollo, sería definir cuál es nuestro nivel de ambición. Es decir, nuestro futuro dependerá de nuestro nivel de ambición. Voy a poner primero un ejemplo muy sencillo. Cualquier nivel de ambición es lícito, cualquier nivel de ambición es lícito. Pero si a mí una empresa me dijera, mira, Marcos, nuestro nivel de ambición es crecer cada año un 2%. Si alguien me dijera, oye, nuestro nivel de ambición es crecer cada año un 2%. Yo un poco, mi primera reflexión sería, oye, pues cambiando pequeñas cosas, realizando pequeños ajustes, lo vais a conseguir. Porque si hemos llegado hasta aquí, pues realizando pequeños ajustes lo vamos a conseguir. Pero si alguien me dijera, oye, nuestro nivel de ambición es en 2 años duplicar, en 2 años queremos duplicar, mi reflexión sería, oye, lo que nos ha permitido llegar hasta aquí no nos va a permitir duplicar en 2 años y las capacidades y recursos que tenemos no nos van a ser suficientes. Luego, dependiendo del nivel de ambición, la estrategia es totalmente distinta. No tiene sentido empezar un proceso de reflexión estratégica sin definir nuestro nivel de ambición en el futuro. Al final, ya veis que otra fórmula, en el fondo, la estrategia, repito que detrás de esto que voy a decir hay muchísimo trabajo y muchos de detalles, es contestar a 7 preguntas. En un proceso de reflexión estratégica tenemos que contestar a 7 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué vamos a vender? ¿A quién se lo vamos a vender? ¿Dónde lo vamos a vender? ¿Cuánto y a qué margen vamos a vender? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué nos van a comprar? Es decir, cualquier proceso de reflexión estratégica, repito que detrás de cada una de estas preguntas hay muchísimo detalle dependiendo del sector en el que estamos. Pero al final, cualquier reflexión tiene que contestar a estas preguntas. Es decir, que en el fondo, repito, y que después hay pues muchísimo, de alguna manera, pues como muchísimo de trabajo. Algo también absolutamente imprescindible y muy vinculado con la perspectiva estratégica, pero con todo, es la necesidad de tener un mapa de riesgos con visión holística. Aquí la novedad podría ser visión holística. Yo estoy absolutamente convencido que todas vuestras empresas posiblemente tengan un mapa de riesgos. Muchas empresas tienen un mapa de riesgos. Pero generalmente los mapas de riesgos suelen ser riesgos internos de la propia empresa, es decir, riesgos financieros, riesgos legales, riesgos de compliance, etc. Y también los mapas de riesgos suelen contemplar riesgos de sector mercado. Esto es necesario, esto es imprescindible, pero cuando yo hablo de visión holística, significa, si os acordáis de aquella relación de los 6 posibles grupos de impactos,
sociodemográficos, medioambientales, tecnológicos, etcétera, todos aquellos impactos que hayáis seleccionado, que valga la redundancia, pueden impactar en vuestra organización, tienen que formar parte del mapa de riesgos. ¿Por qué? Porque fijaros que posiblemente una de las estupideces humanas, que como es obvio las trasladamos a las organizaciones, es que todos aquellos riesgos que vemos lejanos y poco probables, los despreciamos. Aquellos riesgos que vemos lejanos y poco probables, los despreciamos. Por eso, de alguna manera, cuando apareció la pandemia, casi ninguna empresa tenía contemplado la pandemia, en su mapa de riesgos una pandemia, no teníamos contemplado guerras, etc. Y nos damos cuenta que realmente, valga la redundancia, los riesgos que impactan de forma brutal en los mercados, en la economía, etc., son todo este tipo de riesgos. Luego vamos a tener que ampliar muchísimo el mapa de riesgos. Al final, un mapa de riesgos tiene un triple objetivo, muy sencillo. Primero, identificarlos, intentar evitar que ocurran, pero también, de alguna manera, como muchas veces son inevitables, minimizar el impacto en nuestra organización. Son los objetivos de cualquier mapa de riesgos. Y este es un sector que, independientemente que nuestras organizaciones tengan un mapa de riesgos internos, sí que yo creo que es una enorme oportunidad de negocio de cara a nuestros clientes empresas. Realmente el convertirnos de verdad en un asesor de riesgos. De alguna manera creo que es una enorme oportunidad. Cuando nosotros hacemos un mapa de riesgos, lo que os decía, tiene que haber riesgos de sector mercado, riesgos internos de empresa y riesgos externos. Cuando hablamos de riesgos internos, pues aquí podemos estar hablando de temas de gobernanza, estructura organizativa, financieros, compliance, personas, clientes, etcétera. Que aquí fijaros que aparecen materias primas, logística, aprovisionamiento, que igual a esta industria le puede afectar poco, etc. Y también, realmente, pues los externos, que es los que he comentado en estos 6 grandes bloques. Daros cuenta, y repito que esto estará a vuestra disposición, que nosotros un poco en la metodología que utilizamos, también los riesgos, también contemplan 2024, 2027, 2030, porque los riesgos pueden ir sufriendo una cierta evolución. Un riesgo hoy puede tener una probabilidad baja de que ocurra, pero en el 2027 la probabilidad puede ser muy alta, etcétera. Y realmente, pues después esto acabamos teniendo una matriz donde ponemos los diferentes riesgos, teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto. Repito que el mapa de riesgo para mí es una herramienta a nivel de directorio, a nivel de comité ejecutivo. Y yo creo que cada 3 meses los directorios deberían un poco revisar el mapa de riesgos. Muy vinculado con esto del mapa de riesgos es la necesidad de identificar cuáles son los activos estratégicos y críticos de nuestra organización. Cuando hablo de activos estratégicos y críticos, me podría estar refiriendo a clientes, me podría estar refiriendo a proveedores, depende a lo que me dedicara en este sector, no podrían ser materias primas, y también, por supuesto, personas, profesionales claves en nuestra organización. Sobre esos activos estratégicos y críticos tenemos que tener un plan concreto. Muy bien, y esto nos permite crear un sistema de alarmas tempranas, es decir, lo que serían las luces largas. 3 o 4 pinceladas por la importancia que tienen y seguro que todas vuestras organizaciones están en procesos. La transformación digital. Primero, es importante que de alguna manera seamos capaces de identificar lo que entendemos por digital en nuestra organización. En cada sector es distinto el concepto de digital. Y algunas reflexiones que a veces no acabamos de tener claras. Digitalizar el modelo de negocio actual no es lo mismo que un modelo de negocio digital. Repito, digitalizar el modelo de negocio actual no es lo mismo que un modelo de negocio digital. La mayoría de empresas o muchas empresas, cuando hablan de transformación digital, están hablando de digitalizar el modelo de negocio actual. Esto es importante, esto es necesario, pero no es suficiente, porque el reto está en crear modelos de negocio digitales. Otra reflexión es que lo digital, no por ser digital, es disruptivo. Es decir, muchas veces de alguna manera simplemente es lo que antes hacíamos en papel o lo hacíamos a mano, ahora hacerlo de otra forma. Algunas reflexiones. La transformación digital no es un proyecto tecnológico, es un proyecto de transformación en mayúsculas en los que vamos a necesitar tecnología,
pero los proyectos de transformación digital fundamentalmente son proyectos de transformación cultural. Son proyectos de transformación cultural que, por supuesto, que la palanca tecnológica será importantísimo. Esto me lleva a decir que hablar de transformación digital no es hablar de tecnología, es hablar de personas, clientes y colaboradores. Es decir, la mirada interna y la mirada externa que debe tener la transformación digital. Y para mí, la transformación digital tiene dos grandes objetivos. El primero, como todo lo que hacemos en nuestra organización, cómo podemos mejorar la experiencia del cliente dándole más valor. Todo lo que hagamos en nuestra organización debería estar alineado con este gran objetivo. Y el segundo, crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que la transformación digital podrá representar mejoras en la eficiencia, en los costes, etc. Por supuesto. Pero si una empresa emprende un proyecto de transformación digital exclusivamente pensando en un tema de eficiencia y costes, yo creo que está perdiendo una gran oportunidad. Repito que, por supuesto, habrá temas de eficiencia, de costes, pero a mí no me parece que debería ser el objetivo exclusivamente. Y fijaros que un reto en todas las industrias, en todos los sectores, pero en este yo creo que especialmente, es cómo podemos gestionar la dualidad. ¿A qué me refiero con esto? Fijaros de que toda empresa tiene un modelo de negocio tradicional. Cuando yo hablo del modelo de negocio tradicional, no es en absoluto ningún tema peyorativo. Cuando digo el modelo de negocio tradicional, es nuestro modelo de negocio de hoy. El modelo de negocio tradicional es lo que nos da de comer hoy y nos va a dar de comer durante muchos años. Y esto significa que bajo ningún concepto lo podemos poner en riesgo. Bajo ningún concepto podemos poner en riesgo nuestro modelo de negocio tradicional. Porque, repito, es lo que nos da de comer hoy y nos va a dar de comer durante muchísimos años. Toda empresa alrededor del modelo de negocio tradicional es capaz de crear negocios adyacentes. Somos capaces de ir ampliando nuestra cartera de productos, nuestra cartera de servicios, etc. Y esto las empresas lo sabemos hacer. Yo lo que propongo es que en paralelo, pero fuera, y por eso hablo de dualidad, los nuevos modelos de negocio digitales. En paralelo, pero fuera. Y esto siempre es conflicto. Esto siempre es conflicto. En todas las empresas, negocio tradicional con nuevos modelos de negocio digitales es conflicto. En todas las empresas, la innovación disruptiva con la innovación incremental es conflicto. Seguro que habéis escuchado en alguna ocasión que la cultura de una empresa es el ADN de la empresa. Yo digo que sí, que puede ser el ADN, pero sobre todo es el sistema inmunitario. Y como buen sistema inmunitario, cualquier idea que viene de fuera y no aporta valor a nuestro negocio tradicional, nuestro sistema inmunitario, nuestra cultura lo rechaza. Solo somos capaces de aplicar innovaciones que dan valor al negocio de hoy. Por eso no pueden competir por los recursos económicos lo que nos está dando de comer hoy con lo que igual nos da de comer en el futuro. Porque si tiene que competir por los recursos económicos lo que nos da de comer hoy con lo que nos da de comer en el futuro, siempre va a ganar lo que nos da de comer hoy. Nos cargamos los nuevos modelos de negocio, la innovación disruptiva, etc. Y además, fijaros un poco, recurriendo algo al sarcasmo. Los que ganan dinero son los del modelo de negocio tradicional. Son los que ganan dinero. Y además de ganar dinero, son los casposos, los cutres, los antiguos, los analógicos. Son los que ganan dinero, los que se dedican a vender pólizas, es decir, esa subespecie de alguna manera. Tenemos que quitar recursos del modelo de negocio tradicional. Se lo tenemos que dar a los nuevos modelos de negocio digitales, que ni ganan dinero y no saben si algún día lo van a ganar. Y además son los modernos, los guays, los digitales. Y daros cuenta que entre otros objetivos, hay por supuesto otros, los nuevos modelos de negocio digitales, entre otros objetivos, tienen que estar pensando en matar al negocio tradicional. Entre otros objetivos tienen que estar pensando en matar al negocio tradicional. Por eso tienen que tener vida absolutamente distinta. Tienen que tener vida absolutamente distinta. Cuando hablamos del negocio tradicional, estamos hablando de evolución, lo vamos evolucionando. Aquí necesitamos ir incrementando nuestra competitividad. Aquí necesitamos la innovación incremental. Cuando hablamos de los nuevos modelos de negocio, estamos hablando de disrupción.
de disrupción, y en camino es la transformación de la organización. Una transformación de la organización tiene que encontrar, de alguna manera, un cierto balanceo entre lo que es el modelo de negocio tradicional y con nuevos modelos de negocio. Hace años, las cifras que voy a dar no son correctas, el ejemplo sí que es correcto. Hace años, imaginaros que un neumático pues duraba 10.000 kilómetros. Esto me lo estoy inventando. Y el Departamento de Innovación de Michelin sacó un neumático que duraba 30.000 kilómetros. En vez de 10.000, 30.000. Y fueron absolutamente orgullosos al comité ejecutivo de Michelin, diciéndole, oye, hemos desarrollado un neumático de 30.000. ¿Qué le contestó el comité ejecutivo? Hostia, vamos a vender una tercera parte. Si duran más, vamos a vender menos. Estaba el señor Michelin, y el señor Michelin hizo una pregunta. Oye, ¿esto es bueno para el cliente? Sí. Pues si es bueno para el cliente, lo hacemos. Esto le dio una ventaja competitiva a Michelin y obligó a toda la industria del neumático a ir a ese tipo de neumático. Con esto lo que quiero decir, que muchas veces, y sé que es algo muy difícil, lo que voy a decir sé que es muy fácil de decir, pero difícil de hacer. En muchas ocasiones, las empresas van a tener que renunciar a beneficios a corto para asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad a medio y largo plazo. Vamos a tener a veces que renunciar los beneficios a corto para poder asegurar la sostenibilidad de nuestra empresa. Y sé que esto de alguna manera es muy complicado. Cuando nosotros hemos visto el COVID, la guerra de Ucrania, pues todo esto ha representado impactos, impactos en la economía, etcétera. Pero siempre que ha habido una gran crisis en el mundo, siempre ha habido impactos temporales y duraderos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, entre otros, representó la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral. Y esto vino para quedarse. El 11 de septiembre de Estados Unidos representó un incremento de la seguridad en aeropuertos y aviones, y esto vino para quedarse. El primer SARS, que ya hubo un primer COVID, representó un incremento del comercio electrónico, el nacimiento de Alibaba, y esto vino para quedarse. Luego ahora nos podríamos preguntar cuáles son los impactos que han venido para quedarse. Voy a compartir con vosotros algunos que yo creo que han venido para quedarse a todas las organizaciones. Muchos ya los hemos visto, no sé por qué, ¿no? Primer impacto, tiene que haber un cambio en la mirada estratégica y tenemos que pasar de la proyectiva a la prospectiva, que ya lo hemos comentado. Después, la importancia de incorporar la geopolítica en los consejos, en los directorios. Una de las conclusiones del foro de Davos, que yo soy el representante español en una comisión que es vulnerabilidades de una economía globalizada, es que hasta ahora la economía condicionaba a la geopolítica y a partir de ahora la geopolítica va a condicionar la economía. Luego es imprescindible incorporar la visión de la geopolítica en los directorios, en los consejos, etc. Después, la incertidumbre como ventaja competitiva. Yo creo que lo que va a marcar la diferencia en los mercados van a ser las empresas que sean capaces de convertir la gestión de la incertidumbre en su ventaja competitiva. La preocupación por la resiliencia de las organizaciones. Y esto, muy ligado con lo que acabo de decir, la necesidad de tener un mapa de riesgos con visión holística. Hay que incorporar la estrategia digital, la ciberseguridad y la inteligencia artificial en los consejos. No es un tema del departamento de tecnología, no es un tema de tecnólogos, sino que esto es hablar de estrategia, de modelos de negocio, etcétera, con lo que los consejos, los directorios, etcétera, tienen que empezar a encontrarse relativamente cómodos. Sobre el teletrabajo, yo digo que ha sido un modelo exitoso de improvisación, pero tiene que pasar a formar parte de un modelo de gestión. ¿El teletrabajo tiene cosas positivas? Claro. ¿Tiene cosas negativas? Claro. Y a mí, de alguna manera, me genera muchas dudas cómo puede afectar a la cultura de la empresa, al orgullo de pertenencia, a la comunicación interna, etc. Luego, cada empresa va a tener que encontrar su propio modelo de teletrabajo. Debido a la pandemia, ha habido un incremento en la preocupación por el bienestar de la salud de nuestros profesionales, tanto la salud física como la salud mental. Ha habido un incremento. Incremento en la dificultad, otro de los grandes retos, el incremento de la dificultad para atraer y fidelizar el talento. Y aquí sobre el talento, 2 o 3 pinceladas también muy rápidas. Fijaros que algo que yo me encuentro es que las organizaciones, cuanto más hablan de la importancia de las personas, menos hablan con ellas. Cuanto más importantes son las personas, menos tiempo le dedicamos. Seguro que una frase que habéis escuchado es que el talento
que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y sin querer quitar importancia a los datos, porque sería una estupidez, yo digo que no, que realmente el petróleo del siglo XXI es el talento. Sin talento, ni los datos, ni nada no va a ser de ninguna utilidad. Las personas son el verdadero driver del éxito de cualquier organización. Pero, de alguna manera, lo que sí que realmente cuando las empresas, muchas veces hay empresas, o muchas empresas nos dedicamos a intentar buscar talento, yo digo que el gran objetivo no es buscar talento, sino que el talento nos encuentre a nosotros. ¿Cómo nos podemos convertir en la primera opción en el mercado? ¿Cómo, además de tener una propuesta de valor de cara a nuestros clientes, de cara al mercado, podemos tener una propuesta de valor como empleador? Y en todas las organizaciones se va a dar lo siguiente. Puede cambiar algo el tanto por ciento, pero en todas las organizaciones aproximadamente hay un 18% de motivators. En todas las empresas hay un colectivo de personas que, pase lo que pase, siempre están motivados. Nos encontramos un 60% de vegetators. Estos son los que se limitan a cumplir con el trabajo. Estos son los que se limitan a cumplir con el trabajo. Y un 22% de amargators. Gente que está amargada, gente que está cabreada. Pero además de este colectivo de amargators, además tenemos un problema adicional sobre estos amargators. Y que de estos amargators, un 6% son sabotators, además. Es decir, no solo están amargados ellos, sino que además hacen proselitismo de la amargura, continuamente van buscando cómplices y seguro que seríais capaces de poner nombres y apellidos. No sabemos por qué se dan dos reglas. La primera regla, el límite mínimo de amargatos es del 10%. Esto es lo mejor que podéis aspirar. Pero vosotros me podéis decir, Marcos, esto yo lo soluciono, identifico a los amargatos y los despido. Olvidaros. Cuando se despiden los amargatos, inmediatamente una parte de los vegetators pasan a ocupar ese espacio. Con lo que al final siempre tenemos que gestionar estos 4 colectivos de personas, siempre. Como es obvio, hace muchos años al Papa Juan XXIII le preguntaron cuánta gente trabaja en el Vaticano y dio una respuesta que a mí me parece genial. ¿Cuánta gente trabaja en el Vaticano? Y contestó, yo creo que la mitad. Es decir, yo creo que esta respuesta la podrían dar muchísimas empresas. Lo único que ocurre es que a veces yo creo que no sabemos qué mitad es y por eso no nos atrevemos a tomar decisiones. Y también muchas veces damos mucha importancia a la motivación. Y yo simplemente lo que quiero compartir con vosotros es que la disciplina es mucho más importante que la motivación. Yo igual no estaba motivado para levantarme a las 5 de la mañana, pero tengo que tener la disciplina de levantarme a las 5 de la mañana. La disciplina, que es una palabra que yo creo que ha ido perdiendo valor, creo que de alguna manera deberíamos recuperar. La motivación muchas veces nos permite alcanzar algo, pero la disciplina es lo que nos permite mantenerlo. Realmente para mí el tema de la disciplina, porque sin disciplina no hay respeto. La disciplina simplemente es cumplir con los compromisos que hemos tomado. Y aquí tenemos posiblemente al equipo de más alto rendimiento de la historia de la música moderna, los Beatles. Si yo preguntara, y esto con Jorge de alguna manera lo hemos hablado muchas veces, ¿cuál de los 4 tenía más talento? Posiblemente el 50% diríais John Lennon y el 50% diríamos Paul McCartney. Y nunca he sabido por qué, siempre hay uno o una que dice George Harrison. Y yo digo, hostia, ¿y el pobre Ringo Starr? Está en la foto y nadie se acuerda de él. Fijaros que he hecho como una pregunta trampa. He preguntado quién tenía más talento. Si la pregunta hubiera sido quién tenía más talento musical, Ringo Starr habría quedado descartado. Ante la pregunta quién tenía más talento de los 4, la respuesta es Ringo Starr. ¿Cuál es la máxima expresión del talento? La máxima expresión del talento es rodearte de gente mejor que tú. La máxima expresión del talento. El director o la directora de una orquesta, todos los músicos que están tocando, tienen más talento que él o que ella en el instrumento que están tocando. Pero uno de los objetivos de un líder es conseguir que el resultado del equipo sea superior a la suma de las individualidades. Nuestro éxito como líderes vendrá por rodearnos de personas que tengan más talentos complementarios al nuestro. Siguiendo con, esto no sé por qué tal, vamos, es decir, otro de los impactos, la sostenibilidad como un eje estratégico de vital importancia e incorporar pues, la triple cuenta de resultados. Sería otro. Y aquí la sostenibilidad. ¿Por qué tenemos que apostar por la sostenibilidad?
Es decir, otro de los conceptos hoy que de alguna manera, un pilar estratégico en cualquier proceso de reflexión. Pues al final, empleando, fijaros, no me atrevo a decir una fórmula, pero recurriendo, entre comillas, a mi fórmula. Pues, como siempre, C al cubo. Hay 3 Cs. La primera C sería por convencimiento. Hay empresas que están convencidas de que tienen que apostar por la sostenibilidad. La segunda C sería por conveniencia. Hay empresas que no creen en la sostenibilidad, pero, oye, hay que hacerlo. Viste mucho, nos da reputación, yo no creo, pero lo tenemos que hacer. Y la tercera C tendría como 2 acepciones. Vamos a decir un poco, la educada sería por compliance, nos obligan, o por cojones, nos obligan a hacerlo. Es decir, hay de alguna manera, 3 motivaciones para apostar por la sostenibilidad. O por convencimiento, o por conveniencia, o por compliance. A mí me gustaría que fuera por convencimiento, pero al final, pues un poco me va a dar lo mismo. Tenía que haber saltado. Bueno. Otra de las palabras mágicas, el propósito. Si no tienes un propósito, eres un desgraciado. Habíamos vivido toda la vida sin propósito y éramos felices. Éramos felices. Ahora, si no tienes un propósito, cuando ya nos habíamos aprendido lo que era la misión y la visión, que nos había costado entenderlo, nos lo cambian todo y ahora el propósito. Los consultores tienen una capacidad brutal de generarse negocio. Es decir, diciendo, esto ya todo el mundo lo tiene, vamos a crear un nuevo concepto. Yo creo mucho en el propósito, muchísimo, pero lo que digo es que tiene que ser creído y vivido. No puede ser un eslogan publicitario. Si es un eslogan publicitario, se acabará convirtiendo en contra nuestra. Michael Jordan, cuando fichó por Chicago Bulls, dijo: vengo a Chicago para que esta ciudad no sea recordada por sus gángsters, sino por su equipo de baloncesto. Fijaros, un propósito. Un propósito, es decir, no vengo a crear realmente el mejor equipo de baloncesto, sino que vengo a cambiar la imagen de una ciudad. Y el último no debería estar, porque debería estar siempre el último. No debería estar, pero nunca me cansaré de ponerlo. El cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Cuanto más pensemos en el cliente, más dinero vamos a ganar con el cliente. Y 2 o 3 reflexiones muy rápidas también sobre clientes. Hay dos tipos de empresas buenas respecto al cliente. Las empresas buenas escuchan al cliente, le preguntan al cliente. Pero si yo le pregunto a Miriam, Miriam es mi cliente, si yo le pregunto a Miriam lo que necesita, cuando yo cubro esa necesidad, no estoy sorprendiendo a Miriam porque ella era muy consciente de la necesidad que tenía. Y lo mismo que yo le pregunto a Miriam lo que necesita, se lo van a preguntar mis competidores. La información que nos da el cliente es una commodity. Se la da a todo el mundo que le pregunta. ¿Tenemos que preguntar al cliente? ¿Tenemos que escuchar al cliente? Sí, pero las empresas más visionarias preguntan menos y observan más. Observar en el sentido más amplio de la palabra, observar para conocer. Si yo observo a Miriam para conocerla, voy a ser capaz de identificar necesidades que ella nunca se había planteado. Cuando lo ponga encima de la mesa, la voy a sorprender. Las empresas visionarias no cubren necesidades, sino crean necesidades. Y por eso estamos dispuestos a pagar más. Henry Ford dijo: si yo le hubiera preguntado a mis conciudadanos que me pedían, me habrían pedido un caballo más rápido. Nadie me había pedido un auto porque no lo habían imaginado. Y Steve Jobs decía: no le preguntes al cliente lo que quiere, porque no lo sabrá hasta que lo vea. Fijaros que nos puede parecer como un contrasentido, pero las empresas más visionarias a veces pasan de alguna manera de lo que el cliente les pueda pedir. Y algo muy importante, si yo quiero analizar la experiencia del cliente, es intentar interrelacionar lo que es la experiencia del empleado con la experiencia del cliente. Veréis que de alguna manera la experiencia del cliente está muy relacionada con la experiencia del empleado. Es decir, realmente si trabajamos la experiencia del empleado, acabaremos mejorando nuestra experiencia del cliente. Y lo que debería ser una obsesión para todas las empresas es cómo podemos sorprender al cliente y realmente enamorarnos de verdad de nuestros clientes. Bueno, pues estos serían, y ahora yo voy a la última reflexión, los impactos que yo creo que han venido para quedarse en toda la sociedad. Hay algunas claves ya para finalizar, para poder sobrevivir con éxito. La primera es que nos tenemos que acostumbrar a trabajar bajo presión. Ahí habéis 2 personas que están compartiendo un mismo espacio físico, pero no de manera totalmente democrática. También, cuando en una reunión no identifiques al tonto, preocúpate. En toda reunión siempre hay un pringao.
Luego, si no lo identificas, el pringao eres tú. Intenta lo antes posible huir de esa reunión. Bueno, hay un hombre y una mujer que se encuentran en un autobús. La mujer iba pues suspirando, miraba el papel que tenía entre las manos y suspiraba. Y el señor le pregunta, veo que suspira usted muy feliz. Sí, sí, le dice, ya estoy muy contenta. Después de 5 años de intentar quedarme embarazada, me acaban de confirmar que lo estoy. Muy bien. ¡Qué suerte! Le doy mi más sincera enhorabuena. ¿Y a usted qué le pasa? Que también lo veo muy contento, lo veo muy feliz. Dice, pues mira, yo también estoy muy contento, compré un caballo de carreras y después de 5 años de no haber ganado nada, al final hemos ganado el Grand Prix. Ah, pues oye, que bien, enhorabuena. ¿Y cómo lo ha conseguido? Y él le pregunta, pues mira, muy sencillo, pues cambiando al jinete. Cambiando al jinete, al final el caballo ha ganado. ¿Y usted cómo lo ha conseguido? Dice, pues lo mismo, cambiando al jinete. Es decir, pues un poco lo mismo. Es decir, eso significa de que en muchas ocasiones, de alguna manera, pues también vamos a tener que cambiar, de alguna manera, pues diferentes formas de hacer las cosas para poder conseguir éxito. Imposible es simplemente una opinión. ¿Realmente existen los límites? Sí, existen los límites, pero nunca es la primera visualización que tenemos de ellos. Siempre, de alguna manera, se pueden ajustar. Pues muchísimas gracias.